tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad esos temas que son de interés para usted. Hoy queremos tratar el tema del acoso sexual en contra de las mujeres en el Transmilenio, en el transporte público. La última encuesta nacional de demografía de salud de Profamilia, publicada en el 2015, reveló un aumento del 14.5% al 17.8% de mujeres que reconocieron o dijeron ser manoseadas o tocadas en el transporte público. Esto respecto al 2010. En Bogotá, el 27.2% de las mujeres aseguró haber sido víctima de esta clase de acoso y el 35.15% de los casos sucedió en el transporte público. Esto ha llevado a que se planteen distintas propuestas como la que se discute actualmente en el Consejo, que busca que en horas pico las sillas rojas del Transmilenio sean utilizadas exclusivamente por mujeres. Esto ha sido también objeto de discusión en otros países. Según el concejal Marco Fidel Ramírez, esta medida busca que las mujeres estén menos expuestas al acoso. Para hablar del tema invitamos a dos expertas en el tema. Ellos son Cristina Vélez, ella es la secretaria distrital de la mujer, tiene una maestría en historia y es historiadora de profesión. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a tratar este tema tan candente en la agenda bogotana. Y con argumentos que es, digamos, lo más importante que queremos entender, con cifras y demás. También tenemos invitada a Andrea Bocanegra, ella es asesora del Consejo Bogotá, del concejal Flores, es estudiante de la maestría en salud pública y es politóloga. Ella también es miembro de la red Cachaca, donde tratamos estos temas de ciudad. Bienvenida, Andrea. Eduardo, muchas gracias. Y con estas dos expertas vamos a ver qué saben los que saben. Antes de entrar a debatir el tema de estas propuestas específicas para el transporte público, me parece importante discutir las cifras grandes. Que el 17% de las mujeres reconozca a nivel nacional haber sido tocada o rozada en la calle, en el transporte público, que en Bogotá el 27% lo haya dicho y que el 35% sea en el transporte público, son unas cifras que no deben ser ignoradas. ¿Usted cómo las ve, cómo las percibe? Digamos que son unas cifras, como tú dices, muy complicadas. Pero digamos, aquí me parece importante traer a colación un elemento muy importante y estamos hablando específicamente de Transmilenio. Esta es una medida que se enfoca o digamos que busca implementar una estrategia en Transmilenio. Hace más o menos 2 años es un estudio sobre el cual la administración y el Consejo pues digamos ha hecho mucho énfasis. Hizo un estudio en distintas ciudades y en ese estudio se encontró que el 60% de las mujeres que usan Transmilenio se sienten inseguras. Bogotá es la ciudad por encima de ciudades como México, ¿sí? En donde las mujeres más inseguras se sienten en el transporte público. Entonces, claramente esto es una problemática que está ahí y sobre la cual tenemos que pensar. Ahora, el paso siguiente es evaluar si este tipo de medidas sí responden de manera efectiva al objetivo que se plantean. Como yo lo veo, pues no es así, creo que no. Ya discutimos las razones por las que no son así, pero primero, secretaria, quisiera discutir estos temas en profundidad y llegar a entender las cifras. Esa no la conocía, el 60% de las mujeres reconoce estar insegura en el transporte público y una seguridad que va más allá del robo, como lo vemos en estas encuestas. Es que cuando uno está mirando temas de seguridad siempre tiene que cotejar esos dos factores. Primero, el número de hechos y segundo, la percepción de inseguridad. Y la percepción de inseguridad efectivamente en el transporte público, de hecho los datos que tengo yo de la encuesta de convivencia dicen que el 64% de las mujeres de Bogotá se sienten inseguras en el transporte público y además cuando mira estas dos situaciones pues empieza a ver que esto termina afectando el comportamiento de las mujeres en el espacio público por cuenta de esta percepción de inseguridad y por cuenta de esta prevalencia de casos de acoso de diferente tipo en el transporte público. Las mujeres entonces terminan cambiando la forma como se apropian del espacio público, como usan el transporte público, terminan desarrollando una serie de mecanismos de defensa tipo cambiar las rutinas, evitar salir de noche, evitar salir sola o salir solamente a lo justamente necesario, que realmente nos ponen frente a una situación muy grave, frente a la modelo ciudad amplio, abierto que estamos construyendo. Claro, que ahí uno empieza a ver cómo el modelo de ciudad, cómo estas propuestas para cambiar ciertas cosas en el espacio público, en el transporte, pues son muy específicas y no están entendiendo necesariamente todo este cambio de comportamiento cultural que va más allá de sentirse seguro en un trayecto de 1 a 2 horas, pero es como la existencia misma de la mujer. Andrea. Sí, pues mire, es que lo que yo les planteaba ahorita, aquí hay varios factores que tienen que ser evaluados. ¿Sí?
Y uno de esos es entender cuáles son las causas de que este tipo de comportamientos pues se den a lugar. Entonces, una de esas causas tienen que ver con un componente técnico. Es que estamos hablando de un sistema que está desde hace muchos años colapsado. La encuesta de la Secretaría de Movilidad y la Cámara de Comercio señala que en los últimos 5 años los usuarios de Transmilenio se han incrementado en un 50%. Es decir, 800.000 nuevos usuarios han entrado al sistema sin que se amplíe la infraestructura, sin que entren nuevos troncales, digamos, aparte de la 26 y de Soacha, que lo que hizo fue hacer que entraran todos estos usuarios y colapsaran el sistema. Entonces, a lo que voy es que, digamos, este tipo de medidas tiene que entender cuáles son las causas. Digamos, una mujer, un hombre, un niño, no puede viajar dignamente en el transporte público si cuando tú te vas a subir, digamos, lo haces como una salchicha. O sea, claro, pero digamos, esto se puede, por supuesto usted no está diciendo eso, pero el hacinamiento en el transporte es una cosa y otra cosa es que eso necesariamente sea sinónimo de que sucedan estas conductas delictivas que van en contra de la mujer, que son acoso sexual, son delitos sexuales graves. ¿Esto necesariamente es un sinónimo? No es un sinónimo, pero sí hay una correlación. Digamos, correlación no es causalidad, pero sí hay una relación directa de hacinamiento y mayor prevalencia de casos de acoso. De hecho, desde la administración lo que creemos es que lo que tenemos que atender son las causas estructurales. Efectivamente hay una sobredemanda en el sistema que lleva a una situación que todos conocemos y que no se puede esconder ni negar. Y la respuesta es efectivamente ampliar el número de troncales, ampliar la capacidad del sistema, y esa será como la solución estructural de fondo. Y la otra, digamos, la otra causa que también es estructural, pero estructural de otro tipo, tiene que ver es con el machismo. Digamos, eso es como, estamos hablando esencialmente de un tema de machismo. Y uno de los problemas que tiene este proyecto de acuerdo, que es, digamos, donde no termina de cuajar y es uno de los temas que tenemos que trabajar, es que está parado sobre una postura machista de, digamos, como de galantería, como una solución a un problema machista estructural que tiene que ver con el acoso y la idea digamos, como del mujer como objeto. Entonces, digamos, realmente para el primer problema tenemos que meterle el acelerador a las inversiones en infraestructura pues que se está haciendo en este momento y que pues con la licitación del metro, las nuevas troncales, etcétera, va a haber una solución de fondo. Y el otro, pues tenemos que luchar es contra lo más profundo de la sociedad y es la cultura patriarcal. Claro, como esto sucede en el Transmilenio, en el bus, en la calle, las invito a que vayamos a esos espacios a ver qué preguntan en la calle. A ver, yo tengo una pregunta, una duda. ¿Medidas como estas han funcionado en otros países? ¿Que en los Transmilenios o en los metros, no sé, las sillas rojas las se dan a las mujeres? Claro, bien lo decíamos en la introducción y lo que preguntaba esta persona en la calle es muy importante y es entender esto cómo ha funcionado en otros países. Ya decíamos el ejemplo de Ciudad de México con unos vagones especiales donde solo pueden acceder mujeres, en fin. Inclusive pilotos en la ciudad con los vagones rosados o rosa. ¿Cómo ha funcionado esto en otros lugares y acá mismo? Ok, pues mira, sé que la medida, México fue uno de los primeros países que implementó algo muy parecido a los vagones rosa, vagones preferenciales para mujeres, y la medida, digamos, se implementó un tiempo y, digamos, no continuó porque los resultados pues no fueron los esperados. Y no fueron los esperados porque genera unas dinámicas muy complejas, unas dinámicas en donde se victimiza a la mujer, en donde se alimenta esos imaginarios en los cuales el hombre y la mujer son una especie de amenaza mutua. Entonces, creo que eso fue uno de los factores por los cuales la medida en México no funcionó. Y aquí en Bogotá, como bien lo mencionaba la secretaria en algún momento, se implementó durante 2 años, creo que duró el proyecto piloto, durante la administración de Petro, los vagones rosa, pero finalmente, digamos, por falta de articulación institucional y porque finalmente no fue posible medir los resultados, pues la medida, digamos que no fue más. Secretario, ¿ustedes cómo han visto estos ejemplos dentro de la evaluación de la política que ustedes están planteando para el transporte público en específico, pero obviamente para otros escenarios, comparado con el resto del mundo? Pues en esa lista que mencionaba Andrea de las 10 ciudades con sistemas de transporte más inseguros para las mujeres, puntean 6 ciudades latinoamericanas. Y a raíz de esto, lo que hicimos fue hacer una alianza de ciudades dentro de una iniciativa que está liderando el BID, que se llama
el Laboratorio de Transporte y Género para intercambiar experiencias. Y hicimos como un análisis de, bueno, de qué era lo que debíamos hacer, que cuál debería ser el frente de trabajo, pensando ya estaba la experiencia de Ciudad de México, que sigue teniendo el sistema TENEA exclusivo para mujeres para largos trayectos, son unos buses especiales que funcionan, digamos, para la lógica de la Ciudad de México. Está Buenos Aires, está Quito, después hay varias ciudades, y después de una gran discusión decidimos que la prioridad de trabajo en los próximos 2 años de este grupo va a ser incluir más mujeres, una mayor perspectiva de género en el diseño de los sistemas, porque creemos que ahí está como el tema de fondo. Entonces teníamos la oportunidad de pensar en unas campañas de prevención del acoso, pero creíamos, y fue una decisión que tomamos todas las ciudades conjuntas, que si pensábamos el diseño de los nuevos sistemas, y ahí está un debate grandísimo porque Quito está terminando su metro, nosotros estamos empezando licitación, hay inversiones grandísimas en toda la región, ahí vamos a poder cambiar desde la estructura muchos de los factores que propiciaban el acoso en el transporte, y hay ejemplos muy sencillos que pueden llevar a cambios estructurales y que tienen que ver, por ejemplo, con la ubicación de las sillas. Si las sillas no están mirando hacia el frente, sino están mirando hacia las ventanas, ahí sí se cambia, digamos, la relación de la persona que va sentada y de la persona que va parada, y ahí hay una disminución del acoso, que no necesariamente tiene que ver con ceder la silla, sino con ubicar la silla de una forma diferente. ¿Qué factores estructurales, Andrea, cree usted? Ya mencionaba algunos, siguiendo la conversación que planteaba la secretaria, deberían ser implementados en un contexto como el nuestro, en un contexto machista, latinoamericano. Ya lo decía usted, 6 ciudades latinoamericanas son las que puntean, y eso es muy diciente de una cultura latinoamericana, para que esto cambie. Ok, pues a ver, yo creo que en el caso puntual de Transmilenio, pues digamos, tiene que haber una mejora en la infraestructura y tiene que haber una mejora en la calidad del servicio, porque claramente sí hay una correlación entre estos hechos victimizantes y pues el servicio que se está prestando. Entonces creo que ese es un punto fundamental. Y digamos, por el otro lado, digamos, este tipo de situaciones que agreden a la mujer, que agreden también a los niños, nos tiene que llevar a reflexionar el tipo de sociedad y los valores sobre los cuales nos estamos caminando y sobre los cuales nos estamos construyendo. Porque cada vez que suceden este tipo de casos, pues todos salimos alarmados y a protestar, ¿cierto? Todos estamos en contra de que esto suceda. Sin embargo, no hacemos una reflexión, por ejemplo, del tipo de contenidos que estamos consumiendo, que favorecemos, digamos, sobre los cuales favorecemos su consumo. Entonces creo que este tipo de situaciones demandan esa calidad de reflexiones, ¿no? Que reflexionemos qué estamos consumiendo y qué información pues estamos en ese respecto, frente al contexto latinoamericano, secretaria, ¿qué similitudes han encontrado sobre las cuales se puedan trabajar? Mire, siempre que tenemos discusiones con las de Quito, las personas que están en Quito, en México, tenemos un punto común y tiene que ver con esos 2 factores, no solamente el machismo que está detrás de todos estos comportamientos, sino también con una falta de empatía, que es básicamente lo que estabas tú mencionando, si te entendí bien. Es esta idea de que si yo me monto en el transporte público, pues tengo que estar pendiente de las necesidades de los demás. Entonces, si hay un señor con muchos paquetes, pues debería poderle ceder la silla. Si hay una señora que no necesariamente tiene una discapacidad, pero se ve que no se está sintiendo bien, pues le debería ceder la silla. Y no tendríamos que tener regulaciones o acuerdos para que esto suceda, porque esto debería ser parte de la norma social, por decirlo de una forma. Pero yo creo que una de las cosas que ha pasado en este intercambio regional es que hay muchas soluciones de bajo costo que mientras se puede hacer las inversiones estructurales que se están haciendo, pues puede pues tener una respuesta sencilla. Por ejemplo, en Quito tiene un proyecto que se llama Bájale al acoso, en el que si una mujer se siente acosada en el transporte público puede mandar un mensaje de texto y pensar un mensaje de texto por el acceso a datos de la mayoría de las mujeres en Quito, diciendo acoso, y en menos de 2 minutos la llaman de una central de atención donde le dicen cuáles son sus rutas y qué decisiones puede tomar, si quiere denunciar, no quiere denunciar, si quiere que la esperen en la próxima estación, no quiere que la esperen en la próxima estación, y paralelo se prende una alarma en el bus con una voz que dice, que señala, dice, en este bus se está presentando una situación de acoso, por favor, tomar las medidas necesarias, por favor, pues los estarán esperando en la próxima estación. Y eso genera como
pues ese tema como de exponer el caso genera pues por lo menos una idea de que yo no puedo hacerlo. Sí, ojalá porque estoy convencida de que está, o convencido de que está mal hecho, o no puedo hacerlo sino porque me van a exponer fácilmente. Claro, que eso me lleva a un tema muy interesante y es la sanción social, Andrea. Sí. Estos casos muchas veces son sancionados dentro de lógicas también machistas, entonces si alguien acosa, entonces la respuesta es de un hombre decirle qué le pasa y lo golpea. ¿Qué tipos de sanciones sociales estarían permitidas? ¿Cuáles serían eficientes y cuáles tal vez no? Como otra respuesta más machista de golpearlo o ser más macho que el otro. Sí, mire que, digamos, Eduardo, tú tocas un punto supremamente, digamos, un punto central. Yo soy usuaria de Transmilenio hace 5 años, ¿sí? Y digamos que experimento en carne propia la experiencia de usar el sistema. Y te puedo decir que cuando las personas nos subimos a Transmilenio, por alguna u otra razón, dejamos el civismo afuera. Entonces creo que aquí se demanda un ejercicio de cultura ciudadana, a pesar de que este es un concepto, digamos, sobre el cual como que ya no lo logramos comprender bien de tanto que se ha usado y que se ha desusado. Se desvaneció. Se desvaneció. Entonces, pero digamos, hay un elemento ahí de educación que, digamos, que demanda una corresponsabilidad tanto de la administración distrital, tanto del Estado como de los ciudadanos, y que se ha perdido completamente. Y un ejemplo de ello es las puertas preferenciales para mujeres embarazadas y personas en situación de discapacidad, que es una medida, pues, a todas luces necesaria, pues simplemente no se respeta. Entonces, si no se respeta eso, pues es decir, ¿cómo pedimos que se respete en otro tipo de situaciones? Y en cuanto a las sanciones sociales, pues es decir, debería darnos vergüenza, como quizás sucedió hace algún tiempo, pues romper las normas sociales. Creo que esa es la esencia de la cultura ciudadana, cuando tú te autorregulas y sientes vergüenza cuando rompes una norma que en efecto pues está mal amenazando y afectando a quien está a tu Secretaria, lado. usted hablaba de estrategias que utilizan las mujeres en casos de que se sientan inseguras. Esto no debería pasar, pero ¿por qué no nos habla un poco de eso que ustedes han identificado, que me parece un tema supremamente interesante? Pues nosotros uno de nuestros frentes grandes de trabajo es la violencia contra las mujeres en el espacio público. La violencia contra las mujeres siempre se entiende dentro de un continuo. Está la violencia en el espacio privado, la violencia en el espacio público y la violencia política, y todas de alguna forma son hermanitas, ¿no? Claro, Están eso para decir que relacionadas. esto va mucho más allá del transporte público. Sí, pero digamos que este foco en el transporte público y en el espacio público tiene varias aristas. La primera fue que nosotros mapeamos qué tan insegura era Bogotá para las mujeres usando un software que se llama Safety Pin, que analiza según fotografías la iluminación, si hay ojos en la calle, como estos criterios de urbanismo que tienen que ver con la seguridad de las mujeres. Y realmente encontramos que los puntos más complejos para las mujeres, esto es un mapeo que además se hace de noche, es la presencia de gente en la calle, que la falta de presencia de gente, y cuando hay resulta siendo que son grupos de solo hombres, hace que haya una mayor percepción de inseguridad. Y también el acceso a transporte, la iluminación y si puedo ver y ser vista, son como los tres factores que le siguen en términos de los factores que generan más inseguridad. A raíz de esto, de este mapeo, preguntamos, bueno, ¿cuáles son las medidas de seguridad que toman las mujeres? Y fueron un poquito las que les decía, que las mujeres entonces terminan tomando atajos, no saliendo, pensando 3 veces antes de salir. Y creo que aquí lo que hemos estado haciendo es usando esa información del mapeo de inseguridad para mejorar la iluminación, que no es, pues la iluminación es un factor esencial del acceso al transporte, porque es que el transporte no es solamente pues estamos el periodo en el que vamos del punto A al punto B, sino la última milla, cuando nos bajamos del punto B y vamos a la tienda a comprar la leche, o a la casa, o al trabajo, o lo que sea. Entonces, en la medida en que hay estas inversiones digamos, en infraestructura física, andenes, iluminación, y hay una mayor, digamos, como mayor control sobre las construcciones que no miran a la calle, que todos son, digamos, presupuestos básicos de la visión de ciudad del alcalde, pues vamos a poder tener una mejor ciudad. Una vez más, estos factores estructurales se mezclan con los factores de otro tipo que tienen que ver con los comportamientos y que tienen que ver con... Quiero tocar un último punto antes de ir a las conclusiones, y es el tema de la denuncia. Hay muchas mujeres, más en casos de agresiones físicas y violencia intrafamiliar, sienten que el mismo proceso de denunciar
es una revictimización. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Bueno, pues digamos, pues específicamente en este momento no sé no sé decirle puntualmente qué se debe hacer, pero lo que sí le puedo decir es que en el caso de las agresiones que suceden en Transmilenio en contra de mujeres, el proceso de denuncia es supremamente engorroso. O sea, de hecho, cuando una mujer es agredida en Transmilenio, primero está la vergüenza, ¿cierto? Que se siente por el simple hecho de enfrentarse a esa situación, que es bastante incómodo. Y segundo, pues cuando usted sale de una estación, pues ¿quiénes están allí? Pues la mayoría son bachilleres, que muchas veces no tienen la formación en estos temas, ¿cierto? Que podrían llegar a ser unos buenos orientadores de cuáles son los mecanismos más efectivos para poder presentar este tipo de denuncias. Y segundo, pues las mujeres tienen que acercarse a una troncal. Entonces imagínese, entonces, aparte de que usted está siendo víctima de un acoso, pues tiene que gastar buena parte de su tiempo dirigiéndose a una troncal o buscando quien a usted la pueda asistir en esa situación. Entonces creo que un elemento fundamental aquí perdón, es también técnico, ¿no? Cómo logramos disponer con las herramientas que tenemos pues caminos mucho más efectivos para que la denuncia sea más Secretaria, eficiente. brevemente en 30 segundos, ¿cómo se hace para que esto sea efectivo? Yo creo que aquí tenemos dos necesidades. Necesitamos más información sobre dónde están ocurriendo los casos, entendiendo que hay mujeres que quieren reportar el caso sin necesariamente denunciar. Y eso es una cosa que tenemos que respetar desde la administración. Y el segundo, estoy de acuerdo con Andrea, porque no solamente tienen que ir a una troncal, sino las mujeres que deciden denunciar tienen que ir hasta la fiscalía y tomarse mucho tiempo en el proceso, en procesos que no necesariamente avanzan. Entonces creo que aquí tenemos que buscar una forma más expedita de hacer sanciones que pueden ser incluso desde multas hasta sanciones, pues acelerar los procesos penales cuando sí se necesite. Secretaria Andrea, les invito entonces a que vayamos a la pepa de este asunto. Hoy estamos hablando del acoso sexual en el transporte público, esto con ocasión de la medida que se está proponiendo y que se ha discutido en el Consejo de dar prioridad en ciertas sillas a las mujeres en Transmilenio. Esto no es nuevo en Colombia y ha pasado en otros países latinoamericanos. Andrea, ¿cuál es la pepa de este asunto? Que tenemos dos tipos de desafíos, un desafío técnico y un desafío adaptativo. Lo que ya lo hemos mencionado, técnico, que tiene que ver con infraestructura, y adaptativo, que tiene que ver con una reflexión frente a los valores sociales y culturales sobre los cuales nos estamos moviendo actualmente en la ciudad. Secretaria. La pepa de este asunto es que podamos diseñar desde el principio sistemas que tengan en cuenta la seguridad de las mujeres y de todas las personas como un eje central de cómo va a operar y de cómo va a estar dispuesto el sistema. ¿Y qué medidas en el corto plazo, en el mediano, qué es lo que le va a tocar seguramente a usted, deberían hacerse? En el corto plazo tenemos que tener unos sistemas de reporte de los casos que no necesariamente estén vinculados con la fiscalía, y poder seguir apostándole al cambio de cultura. Empezamos luchando contra los colados, que son parte del mismo fenómeno, son parte del fenómeno de falta de empatía en el sistema, de falta de apropiación del sistema, y seguiremos luchando contra el machismo expresado en otros tipos de comportamientos, empezando por el acoso. Andrea, ¿cómo está ese ambiente en el Consejo? ¿Qué está pasando allá? Pues mire, el proyecto fue aprobado en la Comisión de Plan y va para segundo debate, entonces estamos todos a espera de qué va a pasar. Y más allá de eso, ¿se están tratando estos temas con seriedad o falta? No, digamos que yo siento que el Consejo sí ha hecho un esfuerzo por poner esos temas sobre la mesa, pero quizá pasa un poco lo que decía la secretaria de la Mujer, y es que hay un cierto resquemor por abordar estos temas de una forma mucho más objetiva y rigurosa, ¿cierto? Es políticamente correcto pues estar de acuerdo con medidas que estén a favor de la seguridad de la mujer, pero no necesariamente son las adecuadas. Entonces creo que ese es el ejercicio que todos tenemos que hacer estando en lo público. A las dos, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un programa en alianza de lasillavacía.com y de Canal Capital. Pueden escribirnos a nuestra cuenta @lapepa_oficial y a la del canal y de La Silla que aparecen en pantalla, y también contarnos qué otros temas quieren que tratemos con dos expertas como las de hoy. Este programa queda en YouTube tanto del canal como de lasillavacía.com para que ustedes lo puedan compartir entre sus amigos y redes sociales para que sea visto cada vez más. Hasta la próxima.